Voy a dar una clase pequeñita. Voy a dar una clase acerca de Jonás. Está muy bonita esta clase. A mí me gustó mucho. Cuando agarré esta clase, me gustó mucho. Porque habla en un aspecto espiritual. Habla en un aspecto de obediencia. Está muy bonito este libro y me gustaría abarcarlo y terminarlo. Hoy son 4 capítulos los del libro. Es un libro bien pequeñito. Me recuerda cuando estaba en la iglesia, cuando estaba bien pequeña y nos daban esa historia con estilo para niños, ¿verdad? Hasta hay un coro que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo... ya se me olvidó, imagínense, algo así viene el canto y lo canta uno cuando está niño. Lo que nos quiso enseñar este ejemplo el Señor, que lo que nos dejó aquí. Recordemos que Dios es un Dios justo, un Dios donde no hay favoritos de decir, ok, yo le voy a tapar el pecado a para que nadie se dé cuenta. No. Dios es un Dios justo y por eso Él ha dejado la palabra y los defectos y los errores y las caídas de cada siervo de Dios. Porque así es Él, para corregirnos, para que avancemos, para que maduremos espiritualmente. Es muy necesario que el pecado no se oculte, que el pecado salga a la luz. Es muy importante y necesario, muy necesario para que uno llegue al arrepentimiento. Jonás es un profeta del Señor. Jonás viene en el capítulo 1. Nelly, Dios te bendiga. Jonás en el capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ok, levántate. Está hablando no solamente del cuerpo físico, sino que está diciendo levántate en un aspecto espiritual. Haz algo, busca qué hacer, pon en acción tu don. Él era un profeta. Él no tenía que estar durmiendo y me llama la atención que como profeta, ¿verdad? Jonás, en varias ocasiones en el capítulo 1, él siempre está dormido, como que está ahí, como que no hay nada que hacer en el mundo entero, como que tiene un llamado, pero en verdad no aprovecha ese llamado, no aprovecha ese don, no lo aprovecha. Entonces le dice: levántate, y ve a Nínive, aquella, dice, gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, vamos a hablar sobre el aspecto espiritual. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jonás? ¿Qué significa Jonás? En primer lugar, Jonás significa paloma. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. ¿Qué es lo que representamos con el símbolo de paloma? Representamos a Israel, representamos a Israel como conciencia. Israel es la conciencia espiritual de cada creyente. ¿Por qué ellos son el símbolo de la conciencia espiritual de cada creyente? Porque a ellos fue que se les entregó las tablas, se les entregó la ley, se les entregó la enseñanza, se les entregó desde Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios les entregó a ellos la enseñanza para que ellos la compartieran no solamente con el pueblo de Israel, sino que con todo el universo. Bueno, mejor dicho, el planeta, ¿verdad? El planeta Tierra. Con todo, que fuera la palabra de Dios internacional, no solamente nacional. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Ser un profeta que iba a ir a llevar un plan de salvación, un plan de arrepentimiento para Nínive. Y él como diciendo, no,
pues eso no va conmigo. Mírenlo, miren qué rebelde. ¿Cómo te digo? Preocupante que muchas veces así actuamos. Dice, en el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Es muy interesante que Jonás, significado paloma, la paloma significa también un símbolo del Espíritu Santo. Recordemos en Mateo 3, 16, 17, cuando Jesús estaba bautizando, que el Espíritu bajó en forma de paloma. Eso significaba Jonás. ¿Se imaginan ustedes que un nombre significa mucho en la vida de alguien? Espiritualmente, él tenía una conexión como nombre, como hombre, como llamado de Dios. Y aún así, dice en el versículo 3, dice, se levantó, claro, se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Y yo vengo y te pregunto a ti, primera pregunta, vayan tomándolo en cuenta, ¿se puede huir de la presencia del Señor? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? ¿Puede haber un lugar donde yo pueda decir, ok, pues si yo me meto en aquella cueva, si yo me voy en aquel trabajo, si yo y hago aquello, ahí no me va a ver el Señor, ahí no me va a ver? Entonces dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él pensaba que estaba fuera de la presencia de Jehová, ¿verdad? O sea, a ver, analicemos este aspecto espiritual de este hombre, de este profeta. ¿Cuántos de nosotros nos mentimos a nosotros mismos de creer que yo desobedeciendo a Dios, Dios no me está viendo? Que yo desobedeciendo a Dios, ahí no está su presencia. Que yo desobedeciendo a Dios, Dios no me ve. Mira qué interesante. Este libro de Jonás nos hace un llamado que como hijos de Dios siempre tengamos presente la caída de Él, la mente de Él, porque cuando nosotros queremos empezar a ir en contra de la voluntad de Dios, Dios le dice, ve a Nínive, pero Él dice, no, yo no me voy a ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis. Entonces, tu mente está equivocada, tu mente, tu alma quiere ir en contra de lo que Dios te ha estipulado. ¿Y qué es lo que pasa? La mente se empieza a estancar. ¿Por qué se estanca? Porque la verdad creemos y empezamos a creer que eso que Dios me mandó allá no va a aplicar. Si yo vengo y me corro de la voluntad de Dios, si yo vengo y hago lo contrario a lo que Dios me está estipulando, Dios nos habla al corazón, Dios nos habla a la mente, Dios nos dice, no quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. A Dios nos habla a todos, pero está en nosotros el obedecer a Él. Jonás decidió no obedecer a Dios. Jonás dice, no, yo no voy a ir a Nínive, yo quiero ir a Tarsis. A mí no me interesa ir a Nínive. Totalmente una desconexión espiritual de Dios. Y me llama la atención porque era profeta. Entonces, eso me enseña a mí que aunque sea un profeta, ¿verdad? Que aunque sea el líder que haya en una iglesia, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual todos los días. No podemos desconfiar. Oh, es que yo ya me leí la mitad de la Biblia. O ya voy terminando de leer toda la Biblia. Ya voy en el Apocalipsis. Yo ya entendí todo lo que Dios quiere de mí. Yo ya tengo 60, 70 años. Conmigo ya no hay nada más que hacer. Ya no hay problema. No. Siempre tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual, porque el enemigo no descansa. Ese es algo que nosotros vivimos nuestra vida como hijos de Dios, como que si el enemigo anda en Hawái
anda paseando tomando sol y que me da un break. Un día me da un break y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no se trata de eso. Es una vida constante de oración, una vida constante de decirle al Señor, examina mi corazón, examina mi vida y enderézame, porque si nosotros no lo hacemos por voluntad propia, nos va a ir como le pasó a Jonás. Analicemos en los siguientes puntos. Nosotros todos los seres humanos somos propensos a caer. La palabra de Dios tiene que estar presente siempre en la vida de todos nosotros, siempre. No podemos nosotros desconfiar. Ahora, quiero que pongas a pensar el caos, lo que pasa en la familia, lo que pasa espiritualmente en la familia, como enfermedad, como accidente, es producto de la vida de nosotros las personas. Nosotros atraemos eso. ¿Y cómo yo lo atraigo? Vamos a continuar. ¿Cómo yo atraigo eso? Eso malo o eso bueno. ¿Cómo yo lo atraigo? En el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Déjame decirte que cuando Dios nos ha puesto en esta tierra y Dios nos ha dado un propósito, Dios nos ha dado que hagamos algo. Si nosotros no obedecemos, Dios nos ha dado su palabra. Y si nosotros no queremos obedecer su palabra, va a venir una tempestad, así como la que estaba habiendo en el mar. Así como la que estaba habiendo físicamente, que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Se imaginan qué miedo haber sido eso? Yo no me imagino. A mí me da mucho miedo el mar. ¿Cómo te digo? Es que el mar es cuando ustedes se han puesto enfrente del mar, el mar se ve poderoso, el mar se ve impetuoso, se ve que nada lo puede detener. El mar es de repente está calmado y de repente se levanta. De repente no hay ni una ola y de repente hay un montón y arrastran. Exactamente. Yo no me imagino. Si en aquella época eran unos barquitos, ¿verdad? Eran unos barcos sencillos, me imagino. No eran de hierro, no era como el Titanic. Pero ¿te imaginas cómo el Señor levantó ese viento? Y ese viento Dios lo viene a levantar. ¿Para quién? ¿Para la tripulación del barco? ¿Para la gente que iba en el barco? No, era para Jonás, para sacudirlo, para levantarlo. Entonces, a veces vienen a nuestras vidas problemas en el hogar que no es producto del enemigo, que es producto de mi desobediencia, que es producto de mi vida. Entonces, Dios lo permite o Dios lo manda como para moverme y que yo me dé cuenta. Mira qué interesante, es muy interesante este libro. Dice en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Estos pobres hombres de seguro no hallaban qué hacer, ¿verdad? Dice, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Otra vez dormido. O sea, espiritualmente este hombre estaba dormido. ¿Verdad que sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que espiritualmente podemos estar dormidos aún siendo hijos de Dios? A ver, contestación del grupo. ¿Creen ustedes que espiritualmente, habiendo sido profeta, un hombre conectado con Dios espiritualmente, un hombre que conocía la palabra de Dios, estaba dormido en medio de la tempestad, como que no es conmigo? Y eso es lo que pasa con nosotros.
Eso es lo que está pasando con el mundo. Miren, mucha gente ha dicho que China hizo el virus y que todo se ha propagado y que es por culpa de ellos. Yo te voy a decir algo. El virus, las plagas, lo que pase en el mundo no depende de mí, no depende de ningún partido político, no depende de ningún país. Todo lo permite Dios. Y Dios es el que permite los desastres naturales. Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú y yo nos arrepintamos, en que tú y yo nos despertemos espiritualmente. Cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Entonces, si yo no tengo una conexión con el Señor, si yo no tengo oración con Él, no busco su palabra y no busco cómo hacer lo que Él me ha puesto en mis manos, va a venir Dios, va a provocar algo en mi hogar que lo va a venir a sacudir para que yo venga y me alinee a Él. Ojo, ojo, ojo con esto. Dice, entonces Jonás estaba dormido y el patrón de la nave se le acercó y le dice, miren, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Mira qué interesante. No importa el llamado que tengamos, va a haber gente que Dios va a usar para venir a corregirme. Va a haber gente que tal vez nunca han ido a una iglesia, que tal vez ni siquiera conocen a Dios. Pero esa gente va a saber que algo está pasando en mi vida, que algo está provocando mi enfermedad, que algo está provocando el accidente, que algo está provocando. Si yo no logro ver espiritualmente, Dios va a usar gente a mi alrededor para que me despierte. Le dice en el 6, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos y no nos morimos. Mira qué interesante, un hombre que no conocía de Dios, un hombre que no sabía quién era Dios. Mira qué interesante. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le estaban preguntando a Jonás, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está viniendo este viento? Y parece que la nave se va a partir de tanto viento, de tanto que está pasando. Dice, cuando nos sucede algo, es propósito que Dios tiene para nosotros. Así es, exacto. Entonces le preguntan, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mira, en el 9. Mire lo que dice Jonás. Soy hebreo, dice. Y temo a Jehová. Miren qué descarado, ¿verdad? Descarado. Qué descarado. Dice, y temo a Jehová. ¿Tú crees que él temía a Dios? ¿Tú crees que este profeta dice en el versículo 2, dice que se levantó para huir de la presencia de Dios porque él no quería ir a Nínive? Y él dice en el versículo 8, dice, temo a Jehová. ¿Tú crees que tiene temor a Jehová? ¿Cuántos de la gente que dice temer a Jehová y están predicando pero están en lo secreto y yendo en contra de la voluntad de Dios? Y va a venir juicio, va a venir producto de eso que yo escondo, va a venir Dios a sacarlo. Porque Dios tiene interés de que yo, como hija de Él, me conecte otra vez. Entonces dice, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. En el 10, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Como diciendo, cabezón, sos un bruto, sos un burro. ¿Por qué viniste a desobedecer a Dios? Mira ahora qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando.
porque ellos sabían, dice, que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos ahora contigo? ¿Qué haremos ahora contigo? A mí me asombra mucho este tema, porque todos pasamos por ahí y no vamos a dejar de pasar por ahí hasta que nos muramos. En una u otra forma nosotros flaqueamos, en una u otra forma nosotros le decimos a Dios, yo no quiero hacer eso, yo no me quiero portar bien, yo no quiero cumplir con tus mandamientos, yo no quiero. Y a veces sí le decimos al Señor y nos rebelamos. Y entonces vienen las cosas a nuestra vida para sacudirnos y decirnos, no, tú no te mandas, tú eres mi hijo. Dice aquí, amén, estamos desnudos ante los ojos de Dios, dice. Dice, Jonás sí tenía temor de Dios, pero o era el temor que Dios quiere que le tengamos. Ok, dice aquí, la finalidad de Dios es que la humanidad despierte. Miren, la finalidad de Dios es que la humanidad despierte. ¿Por qué pasa lo del virus? Porque Dios quiere que la humanidad despierte. Dios está interesado en que las familias despierten. Dios está interesado en que cada uno de nosotros despertemos espiritualmente. Podemos estar despiertos físicamente, pero espiritualmente dormidos, así como Jonás. Jonás decía tener temor a Dios y desobedecía a Dios. ¿Cómo yo puedo tener temor a Dios y desobedecerle? Es contradictorio, eso es hipocresía y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Decimos que soy hija de Dios o hijo de Dios, decimos tener temor a Dios, pero no ayudo al necesitado, no ayudo al pobre, no ayudo a la viuda, no ayudo y no doy amor a mi familia, no perdono a aquella persona que está pecando y no ando predicando el evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo temo a Dios? ¿Cuántos estamos así como Jonás, dormidos espiritualmente, creyendo que tenemos temor a Dios? Pero Jonás, dormido. Mira, versículo 12. Él les respondió, ¿quién es él? Jonás. Tomadme y echadme al mar. Yo me pregunto, ¿por qué Jonás no se brincó el barco? ¿Por qué él no se tiró? ¿Por qué Jonás no se tiró? Porque si él sabía que tirándolo al mar, él iba a venir a salvar a todo el barco. Él dice, tomadme y echadme. O sea, aparte de dormilón, aparte que hace la desobediencia de Dios, no tiene el valor para venir a tirarse. Dice, tomadme y echadme. Como diciendo, yo no tengo la fuerza, ustedes tírenme. Espiritualmente, cuando nosotros caemos bajo, espiritualmente, no tenemos la fuerza para levantarnos. No hay una fuerza espiritual. ¿Y por qué? Porque yo perdí la conexión. Porque yo perdí, por mi desobediencia, perdí la conexión con Dios. Y por eso hay muchas personas que están en pecado. Hay muchas personas que no pueden dejar de pecar porque perdieron la conexión con Dios. Entonces, el deber de nosotros no es juzgarlo, sino hablarles con amor, que Dios les está esperando, que Dios les está esperando, que Dios les está esperando con mucho amor y sabiduría. No juzgarlos ni decirles que son unos condenados al infierno. ¿Por qué? Porque la verdad no nos corresponde a nosotros juzgar, es a Dios. La Biblia nos ayuda a conectarnos con Dios, o sea, la palabra del Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que pasar ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años. Y ese pueblo que fue sacado de Egipto, ese pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Sus hijos, los hijos de ellos. ¿Por qué?
Porque ellos venían con una mente esclava, con una mente de idolatría, con una mente rebelde. Ellos no tenían temor a Dios. Ellos no tenían esa conexión con Dios. ¿Ves? Qué interesante. Y tuvieron que pasar 40 años. Yo te voy a preguntar, ¿vas a esperar que pasen 40 años para recapacitar? ¿Vas a esperar que pasen las 10 plagas para recapacitar? ¿Vamos a esperar que vengan peores cosas a la humanidad para recapacitar, para levantarnos y para sacudirnos y para meternos en la palabra de Dios? Dios quiere perdonar a las personas, pero está en mí. Está en mí si yo lo quiero hacer. Está en mí. Dice, cuando la persona no quiere corregir el pecado, el alma es quitada. O sea, vuelvo a repetirlo, póngame atención, cuando la persona no quiere venir al arrepentimiento, cuando la persona no quiere corregir su pecado, muchas veces Dios se lo lleva. Se lo lleva. ¿Por qué? Porque dice, este ya no tiene reparación, este ya no quiere. Es mejor que me lo lleve. No esperemos que pasen esta situación. Siempre tenemos que vivir clamando y clamando y clamando. Para terminar, para abrir preguntas. Jonás en el capítulo 2, versículo 2. Dice Jonás, desde el seno del Seol clamé. Mira, el agua, el mar tipifica la palabra de Dios. Cuando estos hombres tiraron a Jonás al mar, espiritualmente Jonás se va a las profundidades de la palabra de Dios. Se sumerge en la palabra de Dios. El alma ¿por qué? Porque el alma tiene que volver a conectarse con el propósito que Dios ha dado. Ahora, ¿qué significa el pez cuando se lo traga? Cuando se lo traga. El pez significa justicia, significa santidad. Entonces, tiran a Jonás fuera del barco, cae en la palabra de Dios, que es el mar, se lo traga la justicia, la santidad, porque viene a juicio su desobediencia, viene a juicio supuesta que él pensaba, bueno, pues sí, era profeta, pero él pensaba que no iba a aplicar para él. Entonces viene a juicio todo lo que él había pensado. ¿Y qué había pensado él? Decía, no, es que Nínive está muy corrompido, Nínive está muy lleno de pecado, estaba pecando, estaba juzgando a la gente como que si él era Dios, como que si de él depende la salvación. ¿Cuántos también así nosotros nos ponemos? Es que aquel es un corrompido, aquel está lleno de droga. No. Es que aquel es pedófilo o aquel es un ladrón, es un violador. Y juzgamos y condenamos. Y no nos acordamos que esa condenación me va a venir a juzgar a mí también. Mire, interesante. Entonces, cuando el pez se lo traga, le viene juicio, viene a ser santificado. ¿Por qué? Porque viene a humillar a Jonás. Viene a humillar su condición mental en la que él estaba. El Seol, en el 2.2, dice que él clamó desde el Seol. Dice que el Seol, infierno, sepulcro. O sea, espiritualmente, Jonás murió. Murió. ¿Por qué? Porque necesitaba morir a su mala mente. Necesitaba morir a su desobediencia. Necesitaba morir y reconocer que de Dios es que iba a venir la justicia, no de parte de él. ¿Ves qué interesante? Entonces, espiritualmente, físicamente estaba en un lugar que a mí no me gustaría estar jamás, nunca. Y yo no voy a esperar que me traiga un pescado, porque yo tengo miedo a eso. Yo siempre me lo he imaginado, ¿verdad?
¿Y cómo no se desbarató en el estómago del pecado? Bueno, es que Dios es poderoso, ¿verdad? Pero Dios lo tuvo que humillar a ese sentido. ¿Cuánto enfermedades viene a nuestra vida? Porque nos viene a humillar, porque Dios quiere que examinemos el corazón, examinemos la mente, examinemos mi caminar, porque quiere que yo me vuelva a conectar con Él. Entonces Dios nos humilla. Entonces no vengamos aquí a decir, es que el enemigo me tiene así, es que el enemigo me hizo esto, es que no, muchas veces es producto de mi desobediencia, es producto de que Dios me está moviendo espiritualmente y quiere que yo venga al arrepentimiento. Ahí termino.